Bienvenidos y bienvenidas a otra ronda de notas acá del estudio TV5 Noticias en Pucón TV y como se pueden dar cuenta en pantalla tengo el grato honor de tener como invitado a Marcos Mesa, pianista y compositor. Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. De aquí muy bien, eh, en un caluroso Berlín. Aquí está terminando el verano, pero aún está caluroso, está rico, así que bien, la verdad. Muchas Bueno, nosotros, gracias. nosotros estamos saliendo de los fríos acá del invierno. Todavía no se termina el invierno por acá. Bueno, con Marcos vamos a conversar un poquito de su historia, de qué es lo que está haciendo, el panorama actual. Y de eso quiero conversar ahora. Marcos, ¿qué has hecho en la actualidad? ¿Cuáles han sido tus actividades durante estos últimos meses ya allá en Berlín? Eh, bueno, un poco para explicar ahí o para responder esa pregunta, me tengo que remontar a lo que fue la pandemia, que ahí fui, o sea, incluso un poquito antes. Yo me vine a Berlín, ya llevo 7 años acá. Y, y por el hecho de llegar a Berlín, estuve explorando mucho el tema de la música electrónica, hice hartas cosas, me di hartas vueltas. Lo sigo haciendo, pero después llegó pandemia, fui a ver a mi familia a Chile. En ese momento, claro, me arranqué por un mes. Trato de ir cada un año, cada 2 años. Y bueno, llegó pandemia, me tuve que quedar encerrado allá, como casi 6 meses. Y mis padres viven en los Andes, hacia San Esteban, o sea, como hacia la cordillera. Entonces me quedé allá y estuve ahí encerrado con ellos, y tuve la suerte que un amigo me prestó un teclado, como grande, así electrónico, y ahí aproveché de componer y como que tenía el piano nomás, o sea, un sonido de piano. Y ahí empecé un poco a reconectar con el tema de este instrumento que toco piano desde chico, entonces como empecé a componer más material pensando en solo piano, y eso ha derivado que hoy en día estoy bien enfocado en mostrar mi trabajo como pianista un poco. Y aquí están saliendo hartas tocatas, por suerte se está abriendo todo, y en eso estoy, la verdad. De hecho, ayer toqué en un lugar muy lindo. Claro, y a veces y voy colaborando también con gente, también estoy haciendo cosas con otros músicos, otros artistas acá, también de una onda más electrónica, pero puntualmente estoy bien enfocado en eso, en el tema de piano, estudiando harto piano, y bueno, y ahí también hay toda una búsqueda musical al respecto. ¿Cuál- ¿Cuáles fueron tus inicios, Marcos, en esto de la música? ¿Por qué te llamó la atención este instrumento y no la guitarra, por ejemplo? No sé, otra cosa. ¿Por qué fue el piano? Yo estudié o sea, mi primera, el colegio, la primaria, son los primeros de, no sé, de kinder hasta octavo. Estudié en un colegio que era como artístico, porque mi mamá hacía clases ahí. eh, y en ese colegio te daban un instrumento a partir de los 7 años, 7, 8 años te daban un instrumento. Y a mí me tocó piano, un poco estaba determinado ahí lo conversan entre el profesor jefe y los papás, y le dan, en ese colegio había flauta, había violín, cello, piano, percusiones, y a mí me tocó piano. Lo conversaron con mis papás como que les gustó la idea, y en mi casa había un piano. Mi papá le regaló, de regalo de matrimonio a mi mamá un piano así de pared, y siempre hubo un piano en mi casa. Entonces, ahí, y en ese momento tuve una profesora que yo diría que me marcó mucho hasta el día de hoy, que yo la considero una de mis grandes como mentoras, se llama Ewa Jasinska, una polaca. Y es muy loco porque ahora que estoy acá en Berlín, como que entiendo muchas cosas un poco de lo que ella me mostró, no sé, una forma de pensar un poco la música, claro, de percibirla. Y eso supongo que me dio un empujón como para seguir en el piano. Por ahí por allá tuve
paré un par de años, pero siempre en verdad estuve, claro, ligado al piano, siempre estuve haciendo música. Entonces, claro, comencé eso a los 7 años y de ahí en el fondo como que nunca paré, claro. Pero porque uno piensa, ya comienzas a los 7 años con esta tutora, ¿cierto? Eh, Ujú. pero eso es más que nada, es aprender y tocar. Claro, y después Exacto, viene, ahora te reencuentras con toda esa información y la empiezas como a desmenuzar y por qué estoy aprendiendo esto, por qué me enseñó esto, claro, bajo qué corrientes musicales también o corrientes de pensamiento se sitúan estas cosas que tú aprendiste. claro. O sea, yo creo que ella puntualmente me mostró una manera bien artística de ver la música, de ver de una manera bien creativa, diría yo, más que como intérprete. O sea, ella no me preparó así como para que yo fuera un pianista de concierto. Yo creo que era más como, ahora que lo pienso, y he hablado con ella, o sea, como estoy en contacto con ella de vez en cuando y entiendo, o sea, puedo ver que ella me mostró la música de una manera bien creativa, como de una manera bien lúdica también. Y después yo estudié, me di varias vueltas como en cuanto a la música, o sea, estudiando con algunos profesores de jazz, y después yo entré a estudiar piano, interpretación en piano, en el conservatorio, en la universidad. Pero hoy en día yo me dedico más, yo me considero más compositor que pianista, sinceramente. Yo como que compongo más de lo que toco. Yo no doy conciertos de piano en teatro, ¿sabes? Como que no soy un concertista así como al pie de la letra, toco más mis cosas, ¿cachai? Y eso es curioso porque no, eso ha sido de una manera más autodidacta, ese camino, esa búsqueda. Y creo que en gran parte está bien conectado a lo que esta profesora me mostró en esa primera infancia, yo creo. Sí. Bueno, en tu historia ya más temprana hay como dos hitos, que es tu relación, ¿cierto?, con el aprendizaje con esta tutora, con esta Sí, profesora, y después hay un profesor ya que te muestra el jazz, que hace el clic, ¿cierto? ¿Cómo, exacto. cómo fue ese paso ya de aprender piano desde niño, allá empezar a conocer el jazz, que es una corriente hermosa y llena y compleja también? O sea, el jazz vino un poco después. Yo, claro, tenía clases de piano en este colegio, pero también hacía mi vida de niño, o sea, como que no sé. Y me acuerdo que patinaba, o sea, harto, como así, como en la calle. Y ahí, también por amigos del barrio, ahí conocí o sea, hicimos un grupo de rap con unos amigos. Y, o sea, básicamente un día me invitaron a un ensayo porque yo tocaba piano, tenía un tecladito chico y tocaba como cosas clásicas. Entonces, como que un día fui a los ensayos y empecé a tocar con unas melodías y las empezamos como a lupear, así como samples de rap, como más a la antigua, más noventero, así. Y, y ahí como que entré en una cosa como de producción musical sin darme cuenta, o sea, como que aprendí a ocupar programas, eso me derivó a que conocí a un sonidista, que gracias a ese sonidista conocí a- a un profesor que me mostró un poco el mundo de la música más popular, y el mundo del jazz lo vine a conocer ya un poquito más grande, yo diría como a los 18, 19, pero estamos hablando que esa etapa de hip hop, eh, era un grupo que se llamaba Trovadores Tales. Y, y en esa etapa, claro, era más que nada rap, y como que un poco jugar a todo este repertorio que yo de alguna manera había aprendido, a como descomponerlo y hacer bases que nos inspiraran, como para que todos rapearan y cantaran. Y el jazz lo vine a conocer después. Y ahí, claro, se me abrió todo un mundo porque le empecé a poner nombre a muchas cosas que de alguna manera yo intuitivamente ya como que tocaba o sabía ciertas cosas y, y claro, y ahí se me abrió todo un mundo, que eso derivó después en cosas que sucedieron después, con gente que conocí después, eh, estudiando, también compartiendo música con otra gente, de ahí vino la banda Los Como Asesinaba a Felipe, también ahí pude poner en práctica
un poco lo que el jazz me abrió, o sea, como el cambio de switch que me hizo en la cabeza y claro, como que todo se fue dando de manera súper gradual en, en los hitos musicales que viví de alguna manera. Pero porque como hay como una especie de explosión en cómo asesinar a Felipe con respecto a todo lo que venía de fondo, tu trayectoria aprendiendo cosas. Eh, si tuvieras De que todas maneras. decir, nombrar algún disco que te marcó cuando chico, que te hizo, wow, esto es lo que quiero hacer. Esto es lo que he estado tratando de hacer y quiero proyectarme a eso. ¿Cuál sería ese disco o cuál sería esa música? O sea, siempre fue mi sueño y lo sigue siendo el tema de, siempre tuve las ganas o la ilusión de que yo poder hacer música mía propia, grabada por mí o yo tocando, que fuera digna de ser sampleada por un productor de rap como el que me gustaba en ese momento cuando yo era niño. Y en ese momento escuchaba mucho Wu-Tang Clan, mi fan siempre fue Risa, como, eh, y la manera en cómo ellos hacían las bases, metiendo samples en las MPC, en las drum machines, y entonces, claro, siempre fue de a poco con el tiempo, como que me he oído, supongo que se fue poniendo más sofisticado y empecé como a entender que, claro, todo lo que yo escuchaba en esos samples tenía un montón de trabajo, de producción, de cosas, y a poco lo fui entendiendo y lo sigo, es un camino que nunca termina. Entonces, claro, yo diría que más que un disco, te podría nombrar algunos, pero más que el disco, era esta cosa de los samples que puntualmente estaba como con Wu-Tang Clan, y después ya se fue expandiendo y claro, y empecé a conocer más música y ahí ya hay discos, claro, que es más marcado, que son más también del jazz, no sé, mucho de Bill Evans, hay un disco de Bill Evans que se llama You Must Believe in Spring, que es mi disco, yo diría, favorito de jazz. Eh, Después está McCoy Tyner, y la música clásica también, o sea, conocí también de pequeño, eh, bueno, está más que nada intérpretes, manera de cómo ellos tocaban la música. Está Marta Argerich de Argentina, Claudio Arrau de Chile. Eh, y eso de alguna manera me fue dando una pauta para formarme después, como de manera autodidacta un poco, o sea, de como una intuición de hacia dónde ir. Pero porque me voy a tomar de tu opinión de Wu-Tang Clan, porque de hecho ese disco, no sé si me estoy refiriendo al mismo, pero Enter the Wu-Tang, 36 Chambers, por ejemplo, tien- tiene, Sí, tiene muchas cosas de jazz también, y muchas cosas claro, de samples antiguos. De hecho, hay un artista que se llama Leon Michels, que tiene un sello, eh, que su proyecto se llama Michel's Affair. Y él sí, salió de gira con miembros de Wu-Tang Clan tocando los temas, pero con una banda. claro, claro. Y claro, y se daba mucho esta conexión de ese instrumento cálido y acero antiguo con la rima también de Wu-Tang Clan. El tema que te quería preguntar, Marcos, es cómo fue el paso ya a cómo asesinar a Felipe, cómo ya se fundó ese grupo y cómo empezó a funcionar. Eh, bueno, el grupo nació de dos maneras. Estaba la base rítmica de la banda, que era batería, bajo y teclado. Y ahí nos conocimos en la escuela de música. Estaba la Escuela Moderna de Música, donde los tres estudiamos ahí. Y nos conocimos ahí porque había, o sea, yo con el Felipe nos conocimos porque compartíamos, había un grupo de música que si tú tocabas y en ese grupo te becaban en la escuela. Y yo tocaba ahí y el Felipe también, el baterista los Felipe. Y ahí como que empezamos a descubrir que teníamos cierta onda, ciertos códigos en común.
Y el Felipe, que él es, diría, el gran fundador de los Felipes, tenía la idea de armar una banda de rap tocado, ya tenía como la visión. Y ahí, claro, me abre la propuesta y me dice, oye, tengo una base o algo, podríamos hacer un ensayo. Y también él conocía, porque él es más grande que yo, casi todos los Felipes son 5 años más grandes que yo. Él tenía de compañero de curso a un bajista que es el Seba, que el bajista también inicial y fundador de la banda. Y claro, y ahí nos conocimos en la escuela y ahí, o sea, yo al conocerlos a ellos ya nos hicimos amigos, porque aparte de la banda, porque ya, no sé, éramos como habituales. Y ahí empezamos a organizar los primeros ensayos y el Felipe paralelamente le tenía el ojo echado al Koala, que él tenía este proyecto de rap que se llama FDA. Mm. Y claro, y el Koala invitó al DJ Espacio, que ellos al mismo tiempo ellos tenían su proyecto paralelo. Entonces, claro, el Felipe fue el gran conector y esa fue la manera en que nos armamos de alguna manera. Y, y como tú dijiste al comienzo, para mí fue una explosión como creativa en el cual yo pude como de alguna manera tirar toda la carne a la parrilla de una manera súper relajada, súper como conectada entre todos nosotros. Eh, Toda esta inquietud y todas estas como ganas de hacer música y de simplemente como un lenguaje, como juntarse a hablar de algo, como que te gusta hacer, no sé, ¿cachai? Y ahí fue súper efervescente ese proceso y empezamos a armar ideas. Yo creo que gracias a esa como génesis tan como potente, eso permitió que la banda de alguna manera agarrara tanta energía inicialmente que sea una banda que ha durado mucho tiempo. O sea, y como que yo en su momento decidí salirme, pero seguimos súper conectados. O sea, somos amigos. Cuando voy a Chile toco con ellos, cuando están grabando discos grabo con ellos. Estamos súper conectados. Entonces, como que se produjo ahí una química súper linda igual. Claro, súper Bueno, única. de hecho colaboraste también en el último disco. Vimos un par Claro, de videitos ahí claro, en redes sociales donde hay claro, una participación. claro. Eh, sí, pues, o sea, claro, ahora sacan un disco, curiosamente con un sello alemán, muy loca las vueltas de la vida. Eso quiere decir también que ellos van a estar visitando más Alemania y eso quiere decir también que supongo que nos vamos a ver más o reencontrar más de alguna manera, como de una manera más íntima de lo que ya hemos hecho. Eh, También gracias a los Felipe, yo empecé a poner empecé a ejercitar el hábito y la profesión de hacer arreglos, como cosa que después también se me dio como, me empecé a dedicar a eso también como músico, o sea, con otras bandas y todo. Y puntualmente el segundo disco, Los Felipe, lo hicimos con una mini orquesta de músicos juveniles de la Sinfónica Juvenil Ese fue el de que Santiago. presentaron el DVD en el Teatro Oriente. Exacto, exacto, eso fue en el Teatro Oriente. Y eso fue un hito súper importante para mí porque claro, es como que se me abrió un portal así creativo como en el cual nunca más paré. O sea, y eso me abrió muchas posibilidades también como para trabajar en otras cosas. Y la colaboración que hice ahora en el último disco de Los Felipe yo lo tomo como una especie de saludo a la bandera de ese hito que fue para mí. Y de hecho el tema yo le propuse a los cabros que lo hiciéramos orquestal, como un poco ese momento que fue tan como revelador para mí. Entonces, claro, es la introducción del disco y es un tema orquestal, como es bien extraño igual, pero tiene un significado bien lindo igual. Pero porque creo que el disco se divide en tres partes, como ya la parte de cuerdas más orgánica, maquinitas, y luego cómo asesinar a Felipe como lo Claro, conocemos. claro. Dejando un poquito de lado a cómo asesinar a Felipe, Marco, bueno, tú tienes ya 5 discos editados,
Y el último se llama No hay escape, que hay una versión hermosa que hiciste, que filmaron en Alemania. Cuéntanos un poquito cómo se gestó ese disco y cómo se gestó esta sesión. Eh, Porque este fue el disco de claro, pandemia. este disco, o sea, ese disco, claro, como te decía, lo compuse en gran parte yo diría, un 85% en Chile, encerrado por pandemia. Y después cuando logré volver a Alemania de nuevo, eh, justo coincidió que iba a ser una residencia, o sea, me invitaron a formar parte de un proyecto fuera de Berlín. Fue una residencia artística. O sea, yo lo tomo como una residencia artística, fue como un proceso muy loco porque unos amigos que son arquitectos, pero o sea, son él y ella, y él es chelista también, y se compraron una estación de tren abandonada. Y como son arquitectos, o sea, como que la restauraron un poco, y hoy en día ese lugar funciona como un hostal de músicos, como va a ser retiro, así que tú te vas para allá y está ahí al frente de un lago, y la gente arrienda el lugar para ir a preparar una gira, para ir a componer, lo que sea. Y yo, en el fondo, me invitaron para hacer una especie como de, sí, como de componer allá, un poco vivir el espacio, también ahí conocer a la gente que empezó a ir, un proyecto muy lindo. Y estuve ahí poco más de un año. Y, y ahí terminé de componer el disco y lo grabé ahí. Hicimos este video que está ahí en internet. Entonces, claro, y bueno, y el concepto de No hay escape está súper relacionado con el tema de la pandemia puntualmente, y también con el hecho de volver al piano, como un poco a las raíces. También hay otro como elemento que estoy como cada vez incorporando más en mis composiciones, que también son ciertas cosas, elementos de música tradicional chilena también. Esto tonada. Entonces hay como un rollo ahí, como del no hay escape, de una manera un poquito más simbólica, no, claro, como que no podía escapar un poco a la esencia, de alguna manera, como de lo que eres. Y bueno, y ahí lo cerré, o sea, ese disco fue finalizado en esta residencia que hice ahí, como a 2 horas de Berlín. Bueno, Y ya, y me volví hace, serán un año y medio de allá, estoy de vuelta en Berlín. bueno, y justo este trabajo también, eh, hay otro tipo de trabajo ya que es Ediciones El Vals. Claro, Cuéntanos un poquito de qué se trata eso, Marco. básicamente, eh, esa es una editorial de música con la cual como canalizo un poco estos trabajos de piano que hago, y, y en el fondo es como para autopublicar mis cosas. En el fondo no tiene como mayor pretensión que eso. Eh, y en un momento era más abierto, como que estaba pensando quizás en publicar como trabajos no sé, no solo de piano, y obviamente también de otros compositores y todo. De hecho, hicimos un disco con un cancionero de CAF, de los Felipes, también allí. O sea, fue como una especie de colaboración, porque yo lo hice acá en las imprentas que trabajo acá, y se los llevé para Chile los libros. Y, pero es tan de nicho el tema, o sea, como tener una editorial solo de música, de partituras hoy en día, que es básicamente, hago estos libros de piano, que los hago de una manera súper artesanal y los vendo en mis conciertos. Y la manera para darle un nombre, darle un lugar, armé esta editorial, como para que tenga sentido. Entonces, pero hoy en día es más que nada mi música, son mis trabajos de piano que salen a través de esta editorial. Y obviamente si hay algo en el camino, aparece algún proyecto interesante que, que haga sentido, como incluirlo en el proyecto y que sea como lindo y que tenga una razón de ser, obviamente súper abierto a eso. Pero es algo súper chiquitito, no tiene muchas pretensiones, más que darle una onda igual, es como darle un concepto.
Pero es como situar bajo un contexto tu trabajo musical dentro Claro, de figuras literarias o porque símbolos. en su momento, an- cuando decidí hacer como estos libros de piano, puntualmente con No hay escape, eh, vino la pregunta, hago un vinilo, hago un cassette, hago un CD, pero en un momento con un amigo que es diseñador, que es chileno, que vive en Nueva Zelanda, que es un partner así del diseño, que me hace como muchas cosas de diseño. eh, Hablamos y yo le decía, al final me hace sentido que sea algo como el objeto, el papel. No me hacía mucho sentido hacer un cassette porque yo no escucho tanto cassette. Sería más como un poco, no por despreciar los cassettes, pero sería como un poco hacer plástico, ¿cachai? Como al mundo, no sé, como yo quería algo un poquito más orgánico que tuviera más que ver con el tema del piano, de la madera, esta cosa más como materiales más nobles. Y ahí pillé una imprenta que trabaja de una manera súper artesanal, de manera súper a la antigua, y ahí encontré un concepto y me hizo sentido y fue la manera en que lo desarrollé. Y lo quiero seguir desarrollando, o sea, ahora estoy planificando un próximo disco, que lo quiero también sacar ahí en ese formato, así que algo que yo creo que me va a acompañar. Eh, claro. Y hoy en día, todos mis trabajos, o sea, los últimos trabajos que he hecho desde No hay escape en adelante, los tengo todos publicados a libre descarga en formato PDF a través de edicioneselvals.com. O sea, todos los pianistas y los compositores que quieran en el fondo disfrutar y aprovechar el material los pueden descargar. Y mi manera un poco de ganar con esto es que yo vendo estos libros en mis tocatas. Ahí es donde yo finalmente me retribuye, pero también me retribuye que la gente lo pueda descargar y lo disfrute, ¿no? Así es, claro. Oye, ¿y este disco que estás planeando, cómo se viene? ¿Va a ser parecido a No hay escape? ¿Va a ser solamente piano? O sea, estoy planeando como varias cosas. Por un lado, hay he estado como te decía al comienzo, cuando llegué a Berlín, empecé a explorar música electrónica y hago hartas cosas con electrónica. Entonces, tengo varios temas. De hecho, si tú te metís, por ejemplo, a mi Bandcamp o SoundCloud, hay temas que tienen harta electrónica. Hace poco, en marzo de este año, hice un tema que lo publiqué de una manera súper independiente, y aquí hay un compositor que se llama Nils Fram, que es bien como, tiene un harto peso, o sea, es como bien, es un pionero de cierta manera en el tema del piano moderno, de la electrónica como ligada como a los teclados y todo. Y ellos hacen es el Día Mundial del Piano en marzo. Y él lo incluyó como en un playlist, y eso me ha abierto algunas puertas. Entonces tengo esta beta como media piano electrónica, como que sampleo el piano, con algunos beats también, pero también súper ambiental, viajero. Y por otro lado, o sea, eso sería como un disco que estoy planeando. Por otro lado, tengo un disco que es, claro, como un No hay escape, versión 2, o sea, como son otras composiciones, pero solo piano. Y también estoy planeando como un disco tributo, a un compositor que me gusta mucho chileno, que estoy ahí trabajando en eso. Así que son como tres cosas, proyectos que estoy de alguna manera empujando para que vean la luz. Yo creo que ya será el otro año. El otro año. Perfecto. Para ir Claro. terminando, Marcos, yo siempre le pregunto a mis invitados, que estuvo también Felipe, vamos a asesinar a Felipe en este espacio, Sí. Ah, eh, ¿cuál sería tu consejo para las personas chicas o ya grandes? Tu consejo para iniciarse en esto de la música y de de la composición en particular. yo creo que, o sea, la música de partida es un lenguaje y de alguna otra manera o sea,
hay que pasarlo bien, o sea, como que tratar de disfrutar cada momento que te permita como situaciones sociales, amigos, la familia, todo como para explorar. En mi caso tuve la suerte que igual mi familia me apoyó, o sea, como tengo muchos amigos que es todo lo contrario, gente que es como, no, no estudies música porque vas, pero en el fondo luchen por encontrar esos momentos y yo creo que el ser músico, el ser artista, se trata también de finalmente de ser uno mismo, o sea, un artista tiene que, la mayor responsabilidad para mí, desde mi punto de vista, es ser uno mismo, es como encontrar tu propia forma de hacer las cosas, en ese sentido seguir la intuición, no tratar de pretender ser como alguien más, eso está bien, pero al final yo creo que hay que confiar en lo que a uno le sale, en la música que a uno le sale, como a veces esa música que a uno le sale no es la que uno quisiera muchas veces, pero hay que saber reconocerla y confiar que eso eres tú y de alguna manera como cultivarlo y la vida, el propio entorno te va a ir como te va modelando, pero claro, como que ser uno mismo, eso yo creo que es lo más importante, más allá de con quién estudies, dónde estudies, claro, eso. Bueno, Marcos, vamos a ir finalizando esta entrevista que tenemos para rato. Nos pasamos de largo, de hecho. Pero bueno, te dejamos invitado a la gente de Pucón, a la gente que nos está viendo alrededor del mundo también, a visitar tu Bandcamp, el Spotify, también esto de ediciones El Vals. Eh, bueno, y ojalá tenerte luego por acá, por Sí, Chile de todas maneras, o o por sea, el yo sur estoy de Chile. voy a ir a comienzo del próximo año, eso de marzo, para el sur de Chile, de hecho, también ahí para tocar también. Así que ahí en mi página web, marcomesa.com o Instagram, redes sociales, pueden ir como enterándose de los conciertos y de los nuevos pasos. Perfecto, Marco. Te dejamos entonces. Nosotros vamos a una pausa y volvemos enseguida acá en TV5 Noticias en Pucón TV.